Buenos días, Iglesia del Señor. Es un gozo poder visitarles, poder verles. Es precioso que, a pesar de que vivimos en diferentes lugares, formamos parte de la misma iglesia, ¿no? Y sin duda alguna va a ser muy emocionante cuando estemos en la presencia de Dios y veamos a gentes de toda tribu, raza, nación, todos congregados para adorar a un solo Dios y todos salvados por un solo sacrificio, ¿no? Quisiera invitarles a compartir en el libro de Romanos capítulo 12, acompáñenme por favor, un tema muy acorde al día de hoy, a esta reunión especial que estamos teniendo este día domingo, que es acerca del amor por la iglesia local, el amor por la iglesia local. Acompáñenme nuevamente, Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a ir meditando no en todos los versículos, sino en aquellos pertinentes y prácticos para nuestra vida y para el sermón de hoy. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que Dios bendiga la preciosa lectura de su santa palabra. Bueno, el libro de Romanos, ustedes saben, contiene grandes temas teológicos muy profundos, seguramente ya los han estudiado
y siempre nos gusta volver al libro de Romanos para meditar en esas profundidades, ¿no? Creo que todos, la primera vez que estudiamos seriamente el libro de Romanos, nos quedamos asombrados y también reconociendo en nuestro propio corazón nuestra culpabilidad, nuestra pecaminosidad, ¿no? Ahí en los primeros capítulos de Romanos habla explícitamente acerca de la pecaminosidad del hombre. Bueno, recuerdan el pasaje de Romanos 3:10, ¿no? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es una alegría cuando empezamos a avanzar y vemos que aunque estamos perdidos, podemos ser justificados delante de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y se llena el corazón de paz, ¿no? Sabiendo que aunque no podemos alcanzar la justificación por nuestras obras, sí podemos alcanzar la justificación por la fe en Cristo Jesús. También podemos ver nuestra unión con Cristo, un misterio precioso que cuando estemos con el Señor vamos a entenderlo en su plenitud. Podemos estar gozosos de la seguridad que encontramos en Cristo todos los creyentes, de tal manera que ni uno se va a perder. Ninguno que haya ido a Cristo en busca de salvación se va a perder. Bueno, nosotros como Iglesia Reformada nos maravillamos, ¿no? Cuando llegamos al capítulo 9, empezamos a ver la elección, empezamos a algo entender de este misterio tan profundo. Y muchos de nosotros nos encanta volver allí y seguir meditando y poder ver algo de la profundidad del corazón de Dios. Pero nos maravillamos, ¿no? Cuando entendemos que, siendo todos pecadores, ninguno inocente, Dios nos amó y nos escogió para salvación. Pablo escribe todas estas profundidades y es precioso, pero antes de despedirse de los romanos, les escribe allí en los últimos capítulos algunas precisiones prácticas para la vida de la iglesia. Y en eso quiero que nos concentremos el día de hoy. Dice el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nótese que el apóstol Pablo está hablando en el nuevo pacto, ¿verdad? Y hace alusión a una palabra que los romanos entendían perfectamente y que todo judío también iba a entender perfectamente. Utiliza una palabra clave aquí, que es sacrificio. Si usted recuerda, en el antiguo pacto, las personas para acercarse a Dios necesitaban presentar un qué, un sacrificio. Y ese animal que se presentaba, que representaba al pecador, era sacrificado, era muerto en lugar del pecador, y el Señor aceptaba ese sacrificio y perdonaba los pecados. Y no es casualidad que mencionen nuevamente esta palabra para la iglesia de Roma, para toda la iglesia universal, en el nuevo pacto. Porque, hermanos, en el nuevo pacto ya no hay sacrificios de animales muertos, ¿verdad? Ahora los sacrificios son vivos. Y alguien podría preguntar, ¿y cómo es esto, pastor? El sacrificio es la vida de cada creyente. ¿Sabe que los judíos se ponían contentos y hasta orgullosos al ver subir ese humo de los holocaustos a la presencia de Dios y pensaban que era un olor fragante y de hecho por un tiempo lo fue? En la presencia de Dios, todo el olor y toda la ceremonia de esos sacrificios. Pero hoy, mis hermanos, el olor fragante que Dios espera de su iglesia no es un perfume caro, importado, no es un sacrificio que nosotros podamos hacer porque se nos ocurrió copiar el Antiguo Testamento, sino que es el olor de un perfume, de una vida que agrada a Dios. Bueno, la pregunta decanta sola, ¿no? Si, hablando en estos términos, ¿qué aroma despide mi vida en la presencia de Dios? Podríamos preguntarnos, ¿no?
¿Cuál es el aroma que Dios recibe en su presencia en base a cómo estoy viviendo la vida que Él me regaló? Él les dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nótese que la adoración al Señor no solo debe estar las emociones involucradas, no solo nuestro intelecto, es decir, entendiendo lo que hacemos, sino también nuestros cuerpos, hermanos. Lógicamente, la adoración no se reduce a lo que hemos hecho hoy recién, de utilizar poemas, canciones, himnos para alabar a Dios. Eso es parte de la adoración, usando música. Pero la adoración completa, hermanos, es una vida en la iglesia y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, cuando todos te ven, pero también cuando nadie te ve sino solo usted, sino solo vos y Dios. ¿Se entiende? Sacrificio vivo, sacrificio vivo. ¿Cómo me debo presentar? ¿Dónde debo presentar este sacrificio? Debo vivir en todo tiempo delante de Dios consagrado a Él, consagrado a Él, mis hermanos. Podríamos decir que esta consagración, y aplicando esto al tema, la iglesia local, debe estar dada en mi relación con la iglesia local. Ahora piense esto. Vamos a agregar algunas cosas al verso. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo en vuestra iglesia local. Podemos entenderlo mejor aplicado también, ¿verdad? En este contexto del que estamos hablando. Sabe que hubo un misionero de apellido Stud que en una carta personal escribió esto: si Cristo murió por mí, entonces ningún sacrificio es demasiado grande para ofrecerle. Y piensa en esta frase: si Cristo murió por nosotros, hermanos, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Y algunos de nosotros éramos muy pecadores antes de conocer al Señor. Y Él murió por nosotros sin merecerlo. Entonces, hermanos, dígame, ¿qué sacrificio supera? ¿Qué sacrificio que usted pudiera hacer, que yo pudiera hacer, supera al sacrificio de Cristo? Ninguno. Entonces, hermanos, estar comprometidos, amar la iglesia local, servir a mis hermanos de la iglesia local, no es nada comparado con el sacrificio del Señor Jesús. Algunos creyentes que comienzan a enfriarse espiritualmente, que son todavía un poco inmaduros, a veces ven como una pérdida de tiempo pasar determinadas horas junto a la iglesia local. Algunos lo reducen solamente al domingo y algunos hasta 2 o 3 horas el domingo. Y algunos ni se congregan. Van salteados de vez en cuando, desoyendo el mandamiento del Señor. Todo este tipo de ejemplos, mis hermanos, no agradan al Señor. No intente pensar que Dios va a ser una excepción con usted si usted pretende vivir una vida separada o fría en relación con la iglesia local. Por eso decimos que un cristiano fiel, un cristiano que agrada a Dios, debe congregarse, debe estar involucrado en una iglesia local. ¿Qué ilustración usa el Nuevo Testamento referido a la iglesia con relación a Cristo, que es su esposa? Bueno, los casados vamos a entender bien esto, ¿no? Imagínense que viene un amigo de usted, le hablo a los hombres, y dice, ¿cómo estás, amigo? Tanto tiempo, qué alegría verte. ¿Cuándo vamos a compartir una comida, algo? Y usted le dice, bueno, te invito, vamos a la tarde a mi casa, compartimos allí una comida. No, pero ¿vos estás solo? No, está mi esposa, mi familia. No, perdona, yo con tu esposa no me llevo bien. Yo a tu esposa, ahí, cuanto más, ahí nomás, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? No, amigo, no me podés decir eso. No me podés decir amigo si aborreces a mi esposa. Lo mismo pasa con estos creyentes inmaduros
Y con los falsos creyentes que dicen, no, yo a Dios lo amo, lo aprecio, Dios está presente siempre en mi vida. Yo todos los días pienso en el Señor, oro, leo la Biblia, pero con la iglesia, ahí nomás, no, he tenido malas experiencias o ponen excusas, ¿no? Es algo inconcebible, no se puede comprender una actitud así en un creyente que desea agradar a Dios. Estábamos hablando acerca del sacrificio vivo, a una actitud de sacrificio, a un corazón de sacrificio, teniendo en cuenta que si Cristo murió por nosotros, entonces no hay nada que nosotros podamos hacer que supere al sacrificio del Señor. Mateo capítulo 20, versículo 26 dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Otra vez, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En otra parte, en otra porción, dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, aquí en la tierra, primero debe ser un servidor. Y ejemplos nos dio Cristo, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor para impactar el corazón de los apóstoles, mostrando que Él había venido a servir y no a ser servido? Tomó una palangana, tomó agua, tomó una toalla, se arrodilló delante de los apóstoles, se agachó, se inclinó, a eso me refiero, y le lavó los pies. Miren, en la antigüedad no había desodorante para pies, y la gente andaba caminando caminos polvorientos, eran uno de los medios más fáciles y más comunes para trasladarse. Esos pies estaban sucios, hermanos, a eso me refiero. Y el Señor se inclinó a lavarle los pies a sus apóstoles. Y Él dijo, si esto he hecho con vosotros, ustedes tienen que seguir mi ejemplo. ¿Se da cuenta? Y entonces, ¿por qué, querida iglesia, por allí hay siempre hermanos, hermanas que pretenden ser grandes dentro de la congregación, cuando el Señor fue un servidor? ¿Por qué algunos pretenden ser servidos y no tener un corazón de siervo o un corazón de servidor? Todo eso se reduce a que todavía no han entendido la clave de la vida cristiana. ¿Has entendido la clave de la vida cristiana, hermano, hermana? ¿Has podido comprender que aquí Dios no te está dando vida, ni te ha salvado, ni te ha involucrado en su iglesia local para que seas grande, poderoso, lleno de fama, lleno de gloria, lleno de dinero, para que te pongas prenombres antes, mostrando la grandeza que eres, ¿no? Bueno, vemos en círculos que no son bíblicos, que son carismáticos, que ya ser pastor, ser anciano, ser diácono o ser obispo, que son pastor, anciano y obispo, términos sinónimos, es como algo que ya quedó chico, ¿no? Yo no soy pastor, yo quiero ser profeta, hermano. Y dentro de 3 años voy a subir de nivel y voy a ser apóstol. Bueno, ya no sé cuántos apóstoles debe tener el Señor, millones en el mundo. Lo que sí sabemos que fueron 12. Los demás usurpan ese título, ¿no? Ya no quedan muchos pastores, hay profetas y apóstoles de sobra y no sé qué seguirá después. Pero el término que todos debemos tener, pastores y no pastores, es de siervos. Usted debería ser un siervo, una sierva del Señor, mis hermanos. Y yo también. Independientemente si Dios nos llamó a pastorear o no. Todo eso, hermanos, lo podemos reducir en una aplicación que dice así: es agradable delante de Dios el aroma de un sacrificio vivo, de una vida consagrada a servir a mis hermanos, a la iglesia amada de mi Señor. Recuerde esto, la iglesia de Cristo es su esposa amada, amada. Si usted quiere amar a Cristo, debe amar la iglesia local. Siempre hay creyentes pícaros, ¿no? A mí me gusta llamarlos así, para ser simpático con ellos.
Pero dicen, hermano, yo formo parte de la iglesia del Señor. Yo formo parte de la iglesia universal del Señor. Sí, hermano, claro que sí. Pero el Señor, donde levanta testimonio en una ciudad, en un pueblo, hay una iglesia local. Y debemos relacionarnos con ellos, no con la iglesia universal. No, pero yo le escribo por las redes sociales a los hermanos. Eso no es lo que Dios pensó, ni lo que su Espíritu Santo inspiró a través de las Escrituras. Es esta relación, esta simbiosis, esta dialéctica entre creyentes, donde nos relacionamos, nos amamos y todos avanzamos madurando hasta el día del Señor. Otra vez, es agradable delante de Dios el aroma de un sacrificio vivo, de una vida consagrada a servir a mis hermanos, a la iglesia amada de mi Señor. Los fariseos, que se creían aceptados por Dios, el Señor los rechazó, porque ellos se concentraron en el legalismo, ¿verdad? En lo ritual, en las ceremonias, y no se concentraron en servir. No seamos como los fariseos, hermanos, pensando que Dios se agrada de mí por la mucha teología que leo, por mi gran biblioteca que tengo en mi cuarto de estudio, o por mi legalismo aplicando lo que voy entendiendo. Dios se va a agradar de nosotros cuando tengamos el mismo corazón que su Hijo, un corazón de siervo. Vamos a pasar al versículo 9, por favor. Versículo 9 y 10. Dice la Escritura, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Me llama la atención cómo inicia el verso 9 y dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Por qué será que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir esto tan explícito? ¿Sabe por qué? Porque el amor también se puede fingir. Y yo puedo venir y saludar a mis hermanos y abrazarlos y decir, ¿cómo estás, hermano? Pero por dentro es todo hipocresía. Es todo fingimiento. En nosotros, hermanos, en los que hemos sido regenerados por el Señor, los que hemos nacido de nuevo, esto no debería ser una práctica. El amor sea sin fingimiento. Sé sincero, no seas hipócrita. No seas hipócrita. Algo que a Cristo le generaba una ira santa era la hipocresía que tenía la clase religiosa de esa época. Los fariseos, los saduceos, le producían al Señor un rechazo hacia ellos. Tremendo. Les llegó a decir, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. El amor sea sin fingimiento. Sabe que esto también encierra al amor que no busca obtener recompensa o devolución. No busca obtener recompensa o devolución, sino un amor como el de Cristo. Hay personas, hermanos, que además de saber fingir muy bien, son muy interesadas. Probablemente no hayan nacido de nuevo, pero bueno, a veces están enredadas, involucradas, asisten a las iglesias, pero no vienen por Cristo, ni vienen para conocer a Cristo o aprender de su palabra, vienen por algún interés. Y se acercan a personas determinadas mostrándole amor, mostrándole amistad, pero vienen por interés. Y cuando ese interés no es obtenido, ¿sabe qué pasa con ellos? Desaparecen. Mire,
Esas iglesias carismáticas que constantemente están regalando cosas, utilizan como anzuelos para atraer a las personas, regalándole cosas, y por dar algunos ejemplos, ¿no? La noche de la pizza, la noche de los panchos, venía la reunión de varones que vamos a comer asado. Se llena la reunión, hermano. ¿Quién no quiere comer un asado rico y encima gratis? Pero quite todos esos anzuelos y dígale a los varones: hermanos, el jueves tenemos reunión de hombres. Vamos a hacer ayuno y oración. Va a venir la mitad. Dígale a ese grupo de jóvenes: hermanos, no va a haber hoy la noche de la pizza. Vamos a tener ayuno y oración. El Señor dijo que su casa iba a ser llamada templo o casa de oración, no casa de comilona. Y algunos jóvenes no van a venir, la mayoría. Mis hermanos, nuestro amor por Cristo y nuestro amor por los hermanos debe ser sincero y no debe estar buscando obtener recompensas o por algún interés, devolución de algún tipo. Fíjese lo que dice el libro de Efesios. Acompáñenme, por favor. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Vio? ¿Pudo distinguir la alusión que se hace a los sacrificios en el Antiguo Testamento? El aroma de Cristo como sacrificio es fragante delante de Dios, es aceptado delante de Dios. Pero el versículo tiene un mandamiento, dice: andad en amor. Pablo no le está hablando al mundo impío, le está hablando a la iglesia y a la iglesia de los Efesios. Por ende, también a nosotros. Y dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo ha dado su ejemplo entregándose por amor a nosotros, y nosotros no podemos seguir otro camino, hermanos. No hay otro camino, no busques otro camino. Es el camino del amor. El camino que Cristo ya caminó, ya transitó y dejó sus huellas para que sigamos sus pisadas, diría el apóstol. Se entregó, note esto, se entregó y se entregó a la muerte por nosotros, por la iglesia, una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo como Salvador debería anhelar con toda su alma, con todo su ser, seguir el camino de su Maestro y también ser un olor, un sacrificio en olor fragante aceptado delante del Señor. Vamos al versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez, el apóstol le habla a los maridos y le dice: ustedes deben amar a sus mujeres. Yo la amo, apóstol Pablo. Soy cariñoso, de vez en cuando le hago regalos, trato de estar con ella la mayor parte del tiempo que puedo, de ser compañero. Está todo hermoso, le va a contestar el apóstol Pablo. Pero el molde, el ejemplo que debemos tener es el de Cristo, que amó a la iglesia, su esposa. ¿Y qué hizo Cristo? Le trajo flores, le trajo regalos, le ayudó a lavar los platos. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Se da cuenta? Se entregó, un sacrificio por su iglesia. Nosotros no podemos caminar diferente, hermanos. Si nuestro Señor se entregó por su iglesia, nosotros hemos de hacer otra cosa, de aprovecharnos de la iglesia. Eso hacen los falsos maestros.
que de la iglesia hacen fuente de ganancias. Nosotros no somos así. Aquellos que desean aprovecharse de la iglesia, sacar provecho de la iglesia, o son falsos cristianos, o son falsos maestros y son líderes, o son cristianos recién nacidos que tienen que madurar y cambiar su manera de pensar. Que Dios nos ayude si hay alguno así en medio nuestro. Volvemos a Romanos y vamos al versículo 11. Dicen lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Miren, hermanos, hay cosas en la vida cristiana que requiere diligencia y que nosotros no podemos darnos el gusto de ser perezosos o demorar nuestra asistencia hacia otros hermanos. Y ahí va el versículo 2 y versículo 13. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Presta atención en esto. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire, los cristianos de Roma, hermanos, fueron grandemente perseguidos, ¿verdad? Lo conocemos, lo entendemos, lo hemos estudiado. Imagínense que usted está en su casa y de pronto golpean la puerta o viene un emisario con una carta y le dice que tal familia cristiana de Roma está siendo perseguida y han huido en la zona donde usted vive. ¿Y usted qué dice? Tiene dos opciones. Recibe a los hermanos que vienen en persecución, que vienen siendo perseguidos, o los rechaza. A esto se está refiriendo Pablo. Dice que debemos estar compartiendo con los hermanos que padecen tribulación el mismo sufrimiento, constantes en la oración, compartiendo para sus necesidades y practicando la hospitalidad. Miren, esto era tremendo en la época de la persecución, porque alguien que recibía a un cristiano perseguido se estaba identificando con él e iba a correr el mismo riesgo. Fue lo que le pasó a Epafrodito cuando fue llevando la ofrenda al apóstol Pablo, que estaba encarcelado. Pablo escribe y dice que él mismo estuvo en peligro de muerte, no solo porque se enfermó, sino porque identificarse con un cristiano que estaba preso por causa del evangelio era correr la misma suerte. También ibas a estar identificándote con Cristo y por ende perseguido y hasta martirizado, si así el Señor lo quería. Sufridos en la tribulación. Hermanos, miren, esto no es una novedad, pero todos sabemos que cuando hay fiesta están todos, ¿no es cierto? Pero cuando hay tribulación, aplicado a la iglesia local, están los hermanos maduros. El inmaduro no se quiere involucrar cuando hay tribulación, cuando hay que ir a velorios, cuando hay que visitar enfermos, cuando hay que consolar, cuando hay que mediar entre hermanos que están en tribulación, en conflicto. No se quieren involucrar allí. Pero el apóstol nos está mandando a que nos involucremos, a que seamos, diría el mundo, empáticos. Porque si un hermano está sufriendo, yo estoy sufriendo. Si un hermano está sufriendo, la iglesia está sufriendo. ¿Lo vamos a dejar ahí, tirado? ¿Acaso eso es lo que nos ha mandado el Señor? Jamás. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Miren, en la iglesia del Señor no debería haber ningún creyente que pase necesidades básicas. Yo sé que a veces hay dificultades, a veces la providencia del Señor nos hace pasar por dificultades, pero la iglesia del Señor debería asistir a aquellos hermanitos que no pueden trabajar o que temporalmente no tienen trabajo y están pasando necesidades. Pero ojo, no es que no tienen trabajo y no lo buscan.
Deberían estar buscándolo, pero hasta ese entonces la iglesia asistiéndolo. Es lo que dice el apóstol. Si tu hermano te dice, tengo hambre, no le podemos decir, hermano, Dios te bendiga, calentaos y saciaos. Cuando tenés con qué darle y ayudarlo, compartiendo para las necesidades de los santos. El apóstol Santiago menciona que nuestra fe es visible no solo por lo que decimos, sino por qué, por nuestras obras, por nuestros frutos, de tal manera que él concluye diciendo que la fe sin obras es muerta, es una falsa fe. Y mire, yo he descubierto que en la iglesia del Señor a veces hay infiltrados falsos creyentes que tienen un pico de oro. Hablan perfecto, conocen las escrituras perfecto, mencionan versículos, autores, perfecto. Pero cuando uno comienza a observar su vida, sus obras, sus frutos, nos damos cuenta que su fe es solamente de palabra, no es una fe verdadera. Es lo mismo que pasó en el libro El progreso del peregrino, con Cristiano y Fiel, cuando se encuentran con Elocuente. Era otro peregrino que venía caminando yendo a la ciudad celestial y hablaba hermoso, era un teólogo. Che, ¿dónde estudiaste, Elocuente? ¿En qué instituto bíblico? Me quiero anotar con vos, porque hablas espectacular, conoces mucho. Pero cuando Fiel comenzó a indagar sobre la obra de salvación en su vida, este falso cristiano se dio cuenta que él no lo era, le incomodó y se terminó yendo. Sabe que hay muchos elocuentes en la iglesia del Señor, muchos que conocen, tienen grandes bibliotecas, conocen muchos años de iglesia del Señor, pero o no son salvos o quedaron siendo bebés espirituales, porque sus obras no condicen con lo que hablan. ¿Se entiende? Que el Señor nos libre de caer en el mismo error. En tiempos de persecución, estos mandamientos eran entendidos rápidamente y altamente valorados por Dios. Imagínense los romanos leyendo bajo persecución esto, sufran con los que sufren, sufran en la tribulación con los hermanos que están en tribulación, ayúdenles, compartan para las necesidades de los santos, hospédenlos cuando vengan huyendo, practiquen la hospitalidad. Ellos lo entendían perfecto a esto, perfecto, rápidamente. Y esto es altamente valorado por Dios, mis hermanos. Altamente valorado por Dios. De tal manera que el Señor Jesús dijo que si alguien solamente le da un vaso con agua a un cristiano por el hecho de ser del Señor, no se va a quedar sin recompensa. Imagínense que si por darle un vaso de agua a un cristiano sediento, Dios no lo va a dejar pasar y lo va a bendecir, lo va a recompensar en la tierra y en el reino venidero, o en el reino de los cielos, perdón, cuánto más es aceptado por su corazón. Todo esto nos lleva a la segunda aplicación. El amor sincero del cristiano fiel produce una vida de servicio a sus hermanos, una vida ferviente que es capaz de brindarse por entero, física, espiritual y materialmente a sus hermanos de la iglesia local. Otra vez, el amor sincero del cristiano fiel produce una vida de servicio a sus hermanos. ¿Ah? Una vida de servicio. Una vida ferviente, no una vida tibia, una vida ferviente que es capaz de brindarse por entero, física, espiritual y materialmente a sus hermanos de la iglesia local. ¿Sabe que los obreros del Señor, hombres y mujeres, se entregan físicamente? Son sacrificios vivos. Se desgastan espiritualmente, se desgastan emocionalmente por amor de la iglesia del Señor. Y también brindan de todo lo que Dios les dio, materialmente hablando, a la iglesia local. No hay otra manera de servir, mis hermanos. No hay otra forma.
Mire, si usted conoce mucho la Biblia, si tiene muchos años de cristiano, pero no está haciendo un sacrificio vivo, física, espiritual y materialmente, usted está errando. Usted debería revisar su vida, si realmente nació de nuevo o si está desenfocado. Qué feas las fotos cuando son desenfocadas, ¿no? Y uno le dice a la persona, sacame una foto, qué sé yo, un recuerdo, y posamos ahí con la familia, y tac, saca una foto y nos da, y está todo borroso. No, sacanos de nuevo, sacanos bien. Tomate tu tiempo, le decimos, ¿verdad? Queremos tener un buen recuerdo de ese evento. ¿Sabe que yo he descubierto en este tiempo como pastor que hay muchos creyentes que tienen muchos años de iglesia, conocen la Biblia mejor que yo, citan autores, historia de la iglesia, tradición, conocen mucho, pero su vida es como una foto desenfocada, una cosa borrosa, que no se entiende bien si son cristianos o no, porque se parecen al mundo, pero hablan como cristianos. Una imagen desenfocada, pixelada. O aquellos que, como en mi época, éramos niños y la televisión no andaba, íbamos corriendo al patio a girar la antena, ¿se acuerda usted? Y estábamos ahí, yo me acuerdo con mi hermana, decime si se ve, y hacíamos girata que se veía perfecto, ¿no? Bueno, hay creyentes que tienen su antena apuntando para otro lado. Y cuando usted mira su vida, se ve todo con rayas, se escucha algo, pero no se entiende qué es. Querido hermano, es hora de que gires tu antena hacia la cruz, para que comiences a dar la imagen de Cristo y no la imagen de un casi cristiano o de un cristiano inmaduro. Amén. El amor sincero del cristiano fiel produce una vida de servicio a sus hermanos, una vida ferviente que es capaz de brindarse por entero, física, espiritual y materialmente a sus hermanos de la iglesia local. Y ya para terminar, versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El versículo 15 nos habla de identificación con las situaciones de la vida de nuestros hermanos. Cuando hay gozo, cuando hay cosas que festejar, claro que vamos a estar, hermanos, y vamos a estar gozosos junto con vos. Pero también cuando hay cosas que nos traen tristeza y traen lágrimas, también debemos brindarnos a nuestros hermanos y llorar con los que lloran. Verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no altivos. Mire, no hay peor pecado que el orgullo. No hay peor pecado que el orgullo. ¿Quién fue el primer orgulloso de la historia? Satanás. E intentó derrocar a Dios y convenció a muchos ángeles para que lo acompañen en esa rebelión. Y fue el primero que dividió a esa gran congregación de ángeles y se opuso a Dios. Mire, por alguna razón, quizás por las debilidades propias que los creyentes acarreamos de la vieja naturaleza, el pecado remanente, muchos luchan con el orgullo. ¿Y se acuerda usted que los fariseos qué buscaban? ¿Qué dijo Cristo que buscaban? Los primeros asientos.
no es que se sentaban al frente solamente, sino que buscaban estar en notoriedad. Ellos se ponían en las esquinas a orar para que todos los vean. Se jactaban de sus vidas. ¿Recuerdan al fariseo que fue a orar y también al publicano? Su oración, el fariseo decía, Señor, qué bien que estoy en tu iglesia, ¿eh? Mirá, yo ayuno 2, 3 veces por semana. El otro día se me bajó la presión, Señor, del ayuno que estaba haciendo. Espero que lo valores, ¿eh? Diezmo de todo lo que gano. Tengo una libretita que lo que gano, pum, diezmo. Y no soy como ese otro, mirá, le da vergüenza a la familia, a la sociedad, de pecador que es. Lo cierto es que el publicano, golpeándose su pecho y amargado por sus pecados, decía, Señor, perdóname, vos sabés que yo he fallado, pero en ti hay perdón, en ti hay misericordia. Renovame, ayúdame a cambiar, ayúdame a mejorar, ayúdame a mostrar a Cristo. Y dice la historia que el Señor dijo que el publicano se fue justificado antes que el otro fariseo. ¿Se da cuenta? Mire, los fariseos, los orgullosos, los cristianos que van por ese camino, buscan estar en los primeros lugares, en sentido figurado. Ellos no quieren ser siervos, quieren ser vistos. Y muchos pelean y dividen y destruyen y maltratan a la iglesia de Cristo para obtener sus deseos. Quisiera que me acompañe al versículo 3. Versículo 3, por favor. Dice el verso, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quisiera que hagamos mención al inicio del verso 3. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Diría nuestra cultura, no te creas tan importante, tan especial, tan iluminado, porque no lo sos. Sabe que una vez visitaba a un hermano del cual yo aprendí mucha teología porque conversaba con él mucho y él me estimulaba a estudiar teología y me gustó mucho ese tiempo que compartía con él. Pero él por alguna razón dejó de congregarse y ya no iba a la iglesia. Yo fui a visitarlo y lo fui a buscar con la intención de hacerlo volver de sus malas decisiones. Y él en una conversación me dijo, Mauri, está bien, todo lo que decís está bien, pero ¿quién me puede enseñar algo a mí? Te podemos enseñar humildad, hermano. Vení a la iglesia. Romanos 12:3. No tengas más alto concepto de sí que el que debes tener. Mire, hay creyentes que por alguna razón piensan que si ellos no están en la iglesia se va a quebrar, la iglesia se va a detener, la iglesia no va a funcionar. Mire, si usted no está en la iglesia, sea un músico, un pastor, un predicador o lo que fuere, la iglesia va a seguir. Porque ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Mira si la iglesia se va a detener porque no está usted, porque no estoy yo. Hermanos, el día que el pastor Mauricio no esté en Santiago del Estero, la iglesia va a continuar avanzando, porque el reino de Cristo no se puede detener, ni aun el infierno puede detenerlo. Mauricio no va a estar, pero Dios va a levantar a otros, y amén que los levante, sin necesidad que yo ya no esté, que los levante ahora. Amén, amén. Una vez un creyente inmaduro le dijo a una persona, yo no estoy más acá, ahora van a tener que cantar a capela, porque era músico. Y la persona madura que estaba hablando con él le dijo, bueno, cantaremos a capela.
No no es obligación tener instrumentos de música para poder cantar. ¿Se da cuenta? Miren, hermanos, si nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos que no debemos tener, póngale la firma, hablando en nuestros términos argentinos, Dios no te va a usar. Dios no necesita de vos, mi hermano. No necesita de mí. Él va a usar a otro. El gran profeta del fuego, Elías, escondido en una cueva, Dios lo fue a visitar y le dijo, Señor, cuídame, soy el último profeta tuyo que no ha doblado sus rodillas delante de Baal y ahora persiguen mi vida para quitármela. ¿Se acuerda de lo que le contestó el Señor? Elías, no es tan así. Tengo 400 profetas más que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Se da cuenta? Elías nos saca mucha ventaja a nosotros, ¿no? Y si Dios le dijo eso a Elías, ¿cuánto más a nosotros? Miren, esta iglesia no es la única iglesia bíblica en el país, ¿eh? Y probablemente en todo Santa Fe o en Rafaela. Nuestra iglesia en Santiago no es la única iglesia del Señor en la ciudad, ¿eh? Hay muchos hermanos más. El Señor tiene muchos maestros, tiene muchos pastores, tiene muchos siervos y siervas. Si usted está sirviendo, es un privilegio. Dios se lo está concediendo como un privilegio. Si usted hoy ha hecho uso de sus manos y de su don de ayuda para acomodar este lugar, limpiarlo, limpiar las sillas para que podamos estar cómodos, no es, hermanos, algo que Dios requería de usted, es un privilegio, es un privilegio. Y sea que usted tenga dones y talentos para el ministerio público como dones y talentos para el ministerio privado, sigue siendo un privilegio. No nos merecemos nada, hermanos. Si Dios nos usa, es un privilegio. Dice el versículo 17 y 18, por favor. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto nos llama, hermanos, a tener un corazón benigno, un corazón sin maldad, un corazón que no busca venganza. ¿Sabe que hay gente que por el temperamento que Dios le dio, son personas calmadas? En Santiago les decimos, parecen hornos mojados. ¿Vio el horno donde se hace pan casero? Cuando se moja por la lluvia, por más que usted lo prenda, no calienta porque está mojado. Está todo mojado. Entonces estas personas les puede pasar de todo, pero no se exaltan porque el Señor les regaló un temperamento tranquilo. Pero después están las otros como yo, que somos horno bien seco. Y hermanos, tenemos la capacidad para sacar la espada y combatir, como fuera, como quiera. Pero el Señor nos agrada de espíritus así. Sabe que muchos de nosotros podemos ser muy hábiles defendiéndonos, pero el Señor nos agrada de espíritus así. La Escritura dice explícitamente que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No debemos tener un corazón justiciero que va a hacer justicia por mano propia. ¿Y sabe qué? Ni hasta de defendernos, ni hasta de defendernos. Porque nuestro Salvador no se defendió, sino que encomendó la causa al que juzga justamente. Él podría haber clamado al Padre para que bajaran 12 legiones de ángeles y aniquilen a sus enemigos, y no lo hizo. Encomendó la causa al que juzga con justicia. ¿Es usted así? ¿O es como yo, que tiene ganas de sacar la espada de vez en cuando? El Señor nos agrada de eso. Debemos tener un corazón benigno, no pagar mal por mal, estar en paz con todos los hombres. Dice
El versículo 18, si es posible, cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, cristianos y no cristianos. Debemos buscar estar en paz, hermanos, no peleados, no divididos con otros cristianos, con personas que no conocen al Señor. Pero aquí hay una condición que nos libera a nosotros en parte. ¿Lo pudo descubrir? Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Usted y yo debemos haber hecho todo lo posible para estar en paz con todos los hombres. Si la otra parte no quiere estar en paz, usted está liberado, porque usted hizo todo lo posible. Y eso contempla pedir perdón, principalmente. Si hubo un malentendido, si usted pecó, si usted dañó, si usted lastimó, pida perdón. Si la otra persona no le quiere perdonar, ya es una cuestión de él con Dios. Pero usted hizo todo lo posible, ¿se entiende? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y para terminar, vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Versículo 1 en adelante. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otra vez. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos ha llamado, hermanos, con una vocación. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabe que cuando recuerdo este versículo, recuerdo mi adolescencia, mi juventud, y doy gracias al Señor por la iglesia y por mis pastores? ¿Cuánto me han tenido que soportar, hermanos? ¿Cuántas metidas de pata? ¿Cuántas inmadureces? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos errores? Y la iglesia me perdonó, me toleró, me soportó, mis pastores, hermanos. Las lágrimas que deben haber derramado en mi favor, sus oraciones, soportando, soportando. Ya va a madurar, ya va a crecer. No le hemos enseñado esto, vamos a enseñarle. Todavía le falta aprender, tengámosle paciencia. Ese debe ser el espíritu que debemos tener, hermano. ¿Hay alguien en esta congregación que te ha ofendido? ¿Hay alguien en esta congregación que te ha tratado injustamente, que te ha tratado mal? ¿Tenés un sentido de injusticia con alguien? Soportalo. Quizás a esa otra persona todavía le falta madurar. O quizás nadie le enseñó cómo tiene que actuar. A veces pecamos porque todavía no hemos aprendido, nadie nos ha enseñado. Y bueno, a veces aprendemos por el maestro más duro, que es la experiencia, ¿no? Pero soportemos, toleremos, tengámonos paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabe qué significa este versículo? Que todos nosotros debemos estar prestos rápidamente a que la iglesia esté en paz, a que no hayan conflictos, a que no hayan problemas en medio de la congregación. Y le voy a dar un ejemplo de solicitud que todos vamos a entender, especialmente los varones. ¿Vio usted a esos jugadores que están en el banco de suplentes? A mí me tocó estar en el banco de suplentes varias veces. Y yo y mis compañeros estábamos ahí solícitos, hermano. Y me acuerdo del técnico que estaba parado y nos miraba y, ay, nosotros, una cosa acá en el pecho, ya estábamos para salir. Y yo me ataba los cordones de los botines a ver si me nombraba, si me veía. Y mirábamos el reloj, che, ya falta media hora el segundo tiempo, ¿cuándo nos va a poner? Faltan 20 y por ahí nos miraba y nos hacía, cuando hacía así, yo ya estaba al lado de la línea, hermano. Ya estaba preparado. Poneme, que hoy la descoso, dale, dale.
Estaba solícito. Bueno, hermanos, esa imagen debe tener el creyente, pero no para salir al ministerio, no para figuretear, para guardar la paz. Eso es lo que nos está diciendo el verso 3. ¿Sabe que una vez habían dos hermanos que se habían peleado por alguna razón y estuvieron toda la semana peleados? Y llegaba el domingo y había cena del Señor y un hermano estaba en la casa mal, porque él sabía que había hablado de más, que había sido medio duro. El otro también no se había quedado callado, también había contestado. Y mire usted qué hermoso el Espíritu Santo cómo estaba trabajando. En uno le puso convicción de pecado y arrepentimiento y al otro también. Y toda la semana estuvieron mal, hermanos, angustiados. Y uno pensaba, no, este domingo hay cena, yo no voy a aparecer en la iglesia porque estoy peleado con aquel, no lo quiero ni ver, o me da vergüenza, le voy a tener que pedir perdón. Y lo mismo estaba pensando el otro. Pero el Señor los ayudó y dijeron, no, voy a ir a la cena, voy a ir a la reunión, pero antes que empiece voy a hablar con el hermano, para que estemos en paz. Y llegaron los dos hermanos y uno lo estaba esperando al otro porque lo había ido temprano y estaba ahí esperando en la puerta antes que ingrese. Y de golpe para el auto, el hermano se baja, lo ve, y va así cruzando la calle, medio con vergüenza. Y cuando se va así le dice, hermano, para decirle que hablen, y el otro lo abrazó. No hace falta que me digas nada, perdóname, yo soy el que, no, yo soy que no, que yo soy, ahora ninguno, todos tenían la culpa. Y lloraban y estaban, y no hizo falta hablar mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque estaban solícitos en estar en paz, porque se amaban, porque reconocían que los dos habían estado con una mala actitud. ¿Saben cómo entraron esos creyentes a la iglesia? Justificados en cuanto a la paz. ¿Sabe cómo estaba el corazón de Dios? Lleno de gozo, porque así es como debemos actuar. Hoy es el día del Señor, es un día para la reflexión, para la meditación. Quizás usted, querida hermana, esposa, deba perdonar a su esposo. Bueno, los esposos siempre nos mandamos macana, hermano. Quizás nos deban perdonar. Hoy es el día en el que usted debe perdonar. O al revés, ¿no? Quizás los esposos debemos perdonar a nuestras esposas, ¿no? Por algunas cositas que a veces menos que nosotros, pero a veces ellas también se equivocan, ¿no? Hoy es el día para perdonar. Vos que tenés familia, que estás conviviendo con hermanos, a veces los hermanos son tremendos, ¿no? Es tiempo de perdonar. O vos que sos hijo, a tus padres, sobre todo si te tocó tener padres inconversos, ¿vas a estar en guerra con ellos que todavía no han sido salvados, no han sido regenerados? Perdonalos. Y hablando acerca de la iglesia, hermanos, ninguno de nosotros deberíamos tener nada en contra de otro hermano. Perdonémonos, limpiemos el corazón, estemos solícitos para estar en una paz perfecta, en una paz que agrada al Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración para terminar. Amado Señor, te damos las gracias por esta mañana y por tu santa palabra, Señor. Ella es preciosa. Es una espada, Padre, que a veces corta nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, pero también es un ungüento que sana, es un ungüento que cicatriza heridas. También es una brújula, Señor, que nos guía hacia tu voluntad, a lo que tú deseas de tu pueblo. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, que nos direcciones, que direcciones esta iglesia local hacia el norte de tu palabra, hacia el norte de tu santa voluntad. En esta hora, Señor, queremos también hacer memoria de Cristo, usando los símbolos que el Señor nos ha ordenado. Te pedimos que nos ayudes a hacerlo en paz, con corazones limpios, con corazones, Señor, que no guardan resentimientos o rencores en contra de nadie. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.